tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de SINAC S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hablar sobre investigación biomédica, medicina regenerativa translacional y dispositivos biomédicos. Sí, por muchos años para muchas personas la medicina veterinaria es asociada sobre todo con la salud y el cuidado animal. No obstante, en Costa Rica se desarrollan importantes investigaciones que lo que pretenden es que los diferentes resultados de estas investigaciones se puedan aplicar en el mediano o largo plazo, tanto en la salud humana como en la salud animal. Para hablar de este tema nos acompañan en esta oportunidad Rafael Vindas Bolaños, quien es médico veterinario, coordinador del Laboratorio de Medicina Regenerativa Translacional de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional. Gracias por estar con nosotros. Un placer. También nos acompaña Roberto Estrada McDermott, quien es médico veterinario, coordinador del proyecto de servicio de enseñanza de simulación clínica CENSIC de la Escuela de Medicina Veterinaria de la UNA. Bienvenido a Una Mirada. Muchas gracias, un placer. Y también está con nosotros Gloriana Lanclachar, quien es de Innovación y Desarrollo de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo CINDI. Bienvenida, Gloriana. Gracias por invitarnos. Un tema sumamente interesante. Había escuchado que se estaban haciendo este tipo de investigaciones, pero he de decirles que cuando leí la información para preparar este programa realmente me quedé con la boca abierta literal, porque es increíble este tipo de investigaciones que se están desarrollando aquí en Costa Rica. Por eso tal vez antes de entrar en materia, me gustaría que me ayuden a explicarle a la gente que nos acompaña con su audiencia qué entendemos por investigación biomédica. Bueno, la investigación biomédica es precisamente ese tipo de investigaciones donde estamos aplicando ciertas matrices o haciendo estudios para mejorar la calidad de vida de los animales y también de las personas a través de diferentes dispositivos médicos o algunos también andamios o sustancias que se pueden utilizar mediante el uso experimental. Sí, una cosa interesante también es que el tema de investigación biomédica es muy amplio, ¿verdad? Entonces, lo que discutimos en algún momento es que no solo va a ser el tema de investigación tradicional, por decirlo así, sino también cómo hacemos o cómo colaboramos, que es el caso nuestro, con empresas de ciencias de la vida a desarrollar esos dispositivos biomédicos que se van a utilizar al final en humanos y que van a permitir que haya menos riesgo de complicaciones, por ejemplo, que sean menos invasivos, que permitan recuperación del paciente de una forma más rápida, ¿no? Bueno, los científicos son ellos, pero yo creo que, y aquí tal vez es importante entender qué entendemos por un dispositivo biomédico, y van a ser todos aquellos dispositivos que de una u otra manera van a entrar en contacto con el paciente, ya sea temporalmente o de manera permanente, y que van a tener un impacto sobre su salud. Como un ejemplo, ¿cuál sería? Desde una curita, podemos decir que es un dispositivo médico, un tubo, digamos, donde se ponen los sueros, las agujas intravenosas, hasta catéteres, hasta una válvula de corazón, que también se producen aquí en el país. Entonces, y bueno, los dispositivos están clasificados por clases, dependiendo de qué tan invasivos o qué tan crítico es que su funcionamiento sobre la salud del paciente. ¿Cómo se aplica la investigación biomédica en el mundo en general? Bueno, nosotros estamos haciendo ya varias investigaciones porque casi que en todo el mundo ahora es verdad, como la ciencia del futuro. Entonces, lo que se quiere es buscar sustancias o componentes o medicamentos que mejoren cada día más la calidad de vida de las personas y de los animales. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos aplicando algunos dispositivos o andamios, les llamamos andamios también, que son sustancias que favorecen la regeneración del cartílago y del hueso. Y eso es lo que estamos principalmente usando, digamos, en la línea de investigación que yo estoy llevando. En el caso del compañero Roberto, él está trabajando también con otros tipos de dispositivos que está utilizando con algunas empresas. Exacto, eso digamos, es una investigación un poquito diferente de la tradicional, por decirlo así. La tradicional, tenemos una investigación, ¿verdad? Tenemos un resultado y ese resultado se publica y nos va a permitir, si la información es pertinente, por decirlo así, nos va a permitir trasladarla a otras especies, incluyendo el humano, ¿verdad?
En este caso, nosotros lo que hacemos es que utilizamos modelos de simulación en donde probamos los dispositivos en dos aristas interesantes. Una es donde digamos, las empresas de ciencias de la vida tienen que hacer evaluaciones constantes de los dispositivos para que estos sean probados y sean mejorados. Eso es una. Y la otra es que los médicos, bueno, el personal de salud en general, enfermeros, médicos humanos, médicos veterinarios, tenemos que aprender cómo utilizar estos dispositivos nuevos, practicar estas técnicas nuevas para poderlas aplicar en el paciente que tenga un impacto bueno en salud, porque todo dispositivo tiene una curva de aprendizaje. Entonces también esa investigación, no solo la investigación en donde nosotros vamos a terminar con un artículo científico, sino es esta investigación y desarrollo, se llama, de esos dispositivos para que sean cada día mejores, ¿verdad? En este marco también vamos a hablar sobre la medicina regenerativa traslacional. ¿Vieron cómo aprendí a decir la palabra? Palabrita de domingo. ¿En qué consiste este tipo de medicina? Bueno, la medicina regenerativa traslacional consiste precisamente en eso, en la regeneración, la posibilidad de regeneración que tenemos los organismos vivos, ¿verdad? Incluso se habla de autocura, porque nosotros podemos, las células que se nos van muriendo, podemos nosotros reemplazarlas por células nuevas. Y traslacional se refiere a que nosotros podemos, la información que estudiamos en el laboratorio, también llevarla hasta el paciente. O sea que son estudios que lo ideal es trasladar esta información, sea del laboratorio a los animales, de los animales al ser humano, si es posible, incluso del ser humano a los animales también. Y esta información tan valiosa, poder utilizarla para finalizar una investigación con un producto que tenga realmente impacto en la salud pública. Ahora, ustedes mencionaban, bueno, la importancia que todo esto tiene con el tema de los dispositivos biomédicos. ¿Qué tan avanzada está el trabajo con este tipo de dispositivos en el país? Esa es la pregunta del millón. Vamos a ver. El país cuenta en este momento con más de 80 empresas asociadas al sector de dispositivos médicos, de las cuales contamos más o menos con 13 de las 30 manufacturadoras, digamos, de equipo médico más grandes del mundo. Mucho de lo que tenemos esto es como un resumen, ¿verdad? Mucho de lo que tenemos es en la parte cardiovascular. Pero cada vez vemos más cómo las empresas no solo están ampliando las operaciones que ya tienen, sino en las áreas en las que vinieron, sino también han empezado a abrir otras ramas, y esto se ha dado debido a la madurez que tiene el mercado en Costa Rica. Entonces, incluso como empresas, digamos, ya están empezando también a combinar dispositivo con farma. Ok, esas empresas abren operaciones en Costa Rica, y la principal razón por la que abren operaciones en Costa Rica es para manufacturar. Entonces, Costa Rica es el segundo exportador de dispositivos médicos hacia Estados Unidos, y per cápita somos el número 1 en dispositivos médicos por persona. Pero entonces, las empresas empiezan la producción, y luego les empiezan a trasladar nuevos productos, entonces empiezan a crear nuevas líneas de producción, y entonces empiezan a conformar internamente los equipos de reingeniería, que, como decía Roberto, son aquellos que van a crear la nueva generación del dispositivo. Por ejemplo, le hacen mejoras pequeñas por lo general, que estas muchas a veces tienen que ir a procesos regulatorios, a veces no tienen que ir a procesos regulatorios. Pero entonces, cuando están probando estos dispositivos, tienen que ver si efectivamente están generando, digamos, las mejoras que les están pidiendo, y entonces ahí es donde necesitan hacer pruebas en animales para luego, después, ¿verdad?, poder ir directo. Realmente son muy pocos los casos donde una agencia regulatoria va a permitir de una vez una prueba en personas de inicio. Y ¿qué es lo que ellos buscan? Entonces, necesitan capacidades locales para poder empezar a hacer estas pruebas. Primero, porque la manufactura la tienen aquí, entonces es lo más rápido, y además es la manera en la que ellos pueden hacer cambios incrementales con un menor costo, ¿verdad? Realmente al inicio y hace unos años era todo un reto, porque no sabían si lo podían hacer aquí, ¿no? Y aquí fue donde entonces descubrimos la Escuela Veterinaria de la Universidad Nacional, que ha sido un súper aliado realmente en este proceso.
Y, y sí, cada vez hay más ideitas de todo lo que se puede, de todo lo que se puede hacer. Ahí es donde empata con el trabajo de la Escuela de Exactamente. Medicina Veterinaria. Así es. Y más o menos, ¿en qué temas han trabajado ustedes en conjunto con estas iniciativas? Bueno, hay, como decía Gloriana, en este momento son 94, a lo último que sé, 94 sí. empresas de ciencias de la vida en nuestro país. Y bueno, no todas tienen investigación y desarrollo, pero la mayoría necesita, bueno, por lo menos que tienen venta aquí en el país, necesita entrenar al personal médico. Entonces, se han realizado entrenamientos para médicos, especialistas, sobre todo en diferentes áreas. Se han realizado también diferentes investigaciones, sobre todo en lo que son los dispositivos. En la mayoría de los casos se usan modelos de simulación, que eso lo que quiere decir son como unas cajas especiales donde se mete tejido y ese tejido se utiliza, se inducen lesiones, se hacen como una simulación de un tumorcito, por decirlo así, y los médicos pueden llegar a practicar, o los técnicos de las empresas hacen una práctica, decirte algo que un médico dijo o un grupo de médicos dijeron, este dispositivo funcionaría mejor si en vez de girar 180 puede girar 360. Entonces ellos hacen el cambio, ¿verdad? Y ese cambio lo tienen que probar. Entonces lo empezamos a probar en tejido primero, en estas cajas de simulación, con endoscopio, por ejemplo, y de ahí en adelante dicen, bueno, sí funcionó este cambio, este otro está muy rígido, este está muy suave, y de ahí en adelante entonces se da el siguiente paso, que es continuar con las pruebas hasta que puede llegar a los seres humanos. Y es muy interesante el impacto que esto puede tener, porque por ejemplo, las alzas electroquirúrgicas, que son con las que se toman muestras a nivel del intestino, antes para tomar una muestra intestinal había que abrir el abdomen del paciente, sacar el intestino, tomar, digamos, una muestra y era súper riesgoso, ¿verdad? Para el paciente. Hoy por hoy entran con endoscopio, toman la muestra y realmente el riesgo es muy, muy bajo comparado a lo que pasaba anteriormente. Entonces, realmente esto tiene un impacto enorme en la salud de los pacientes, ¿no? Todo esto tiene que ver con el tema de la bioética. ¿Qué protocolos se aplican para asegurar que en todo este proceso pues, se respete todo lo que tiene que ver con la integridad animal en las investigaciones? Ya explicaste que con el tema humano pues, no se lleva a investigación de campo, sino hasta que ya están totalmente seguros de que funciona. Sí. Bueno, digamos, en la parte de dispositivos, cuando se trabaja con tejido animal, usualmente es tejido que se colecta, digamos, de mataderos, que ya los mataderos tienen su propia regulación en cuanto a maltrato animal y demás. Ellos están lidiando ya con toda esa regulación y los, digamos, los especímenes que se toman son especímenes que vienen usualmente de un médico veterinario que está velando por la salud de los animales y el manejo ético de los animales y demás. Cuando se realizan investigaciones in vivo, se llaman, esto tiene que pasar por un protocolo muy estricto del Comité de Bioética de la universidad. Bueno, hay diferentes comités de bioética en el país. Entonces, tiene que pasar por el Comité de Bioética y este Comité de Bioética evalúa las propuestas de trabajo y ven si tiene realmente un impacto lo suficientemente grande como para realizar un estudio en animales, ¿verdad? Eso básicamente, y es todo un proceso de que tiene que estar aprobado y de ahí en adelante pues se hacen los estudios con O sea, todos los cuidados del totalmente caso. garantizado la protección de la salud animal y humana en estos procesos de investigación. Sí, esa es la idea. Sí, claro. sí, por supuesto, y también siguiendo toda la normativa internacional y nacional, y también tenemos el SENASA, que también nos permite, bajo el manto de certificado veterinario de operación, de trabajar también en estas actividades. Muy bien, bien interesante. Vamos a seguir hablando sobre ese tema, pero ahorita vamos a ir a una pausa. Quédese con una mirada que ya regresamos.
usted a Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y de SINAC S.A. Hoy con el tema de la investigación biomédica, medicina regenerativa translacional y dispositivos médicos. Como vimos en el primer bloque, investigación de avanzada que se está realizando en el país gracias a la alianza entre diferentes sectores y en el que participa pues, la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional. Ahora, ¿cómo se aplica en el país la investigación biomédica en este momento? Bueno, nosotros estamos siguiendo las líneas que veníamos trabajando, tanto Roberto como yo, con los trabajos de graduación. En el caso mío, pues continué con ayuda también, colaboración internacional, para continuar trabajando en regeneración de cartílago. ¿Por qué cartílago? Porque el cartílago es un tejido sumamente particular. Sabemos que una vez que somos adultos, ya el cartílago no se regenera, entonces cualquier lesión que tengamos en el cartílago nos causa lesiones que producen mucho dolor y para prácticamente toda la vida. Y por eso hay miles de personas en el mundo y en el país que sufren de osteoartritis, osteoartrosis, que son enfermedades que también afectan a los equinos, y por eso las investigaciones que hacemos en los equinos nos sirven para mejorar las terapias en los equinos, pero a la vez para encontrar también tratamientos que sirvan para mejores tratamientos en seres humanos. Qué interesante esto. Tal vez si nos cuenta un poquito más en detalle en qué consiste esa investigación, cómo lo hace. Sí, nosotros estamos probando andamios, que son tipos de, como estos de acá, ¿verdad? Sí. Y son andamios o implantes que colocamos en las rodillas de los equinos con diferentes sustancias que pueden servir de nicho para las células o atracción a las células, o también algunas causan también movimiento de las células hacia el andamio, que posteriormente pueden ser degradadas y producir nuevo tejido. Entonces estamos haciendo investigaciones con diferentes tipos de sustancias, como decía la compañera, biomateriales que pueden ser biodegradables, naturales o sintéticos, y de última tecnología y que podemos aplicar, porque definitivamente en todo el mundo están tratando de buscar una cura para regenerar el cartílago, y el que la encuentre probablemente tenga un premio Nobel, porque sería un paso enorme para la ciencia. Y en ese sentido, pues ya nosotros también en la Escuela de Veterinaria de la Universidad Nacional estamos también probando este tipo de investigaciones para buscar terapias que funcionen mejor en los tratamientos de las articulaciones. O sea, esto podría llevar a generar una cura para esos padecimientos, varias enfermedades y lesiones que lesionan el cartílago y otras estructuras de una rodilla, por ejemplo. Exactamente, cartílago, hueso también. Y bueno, lo primero que hicimos fue tratar de unirnos dentro de la Universidad Nacional con todos los profesionales que trabajan en biotecnología. Después también fuimos a buscar otros profesionales a nivel nacional también, porque la idea es trabajar en equipo, tanto a nivel nacional como internacional, y buscar diferentes tipos de tratamientos. O sea, que lo que hablamos antes, que lo que se haga en el laboratorio se pueda llegar a finalizar en el paciente, y que esto tenga también pues un impacto que pueda generar mejores tratamientos para los animales y también para el ser humano. Sí. Ahora, aparte de esta, ¿qué otras investigaciones se realizan en el área de medicina regenerativa translacional en Costa Rica? Bueno, ya se han hecho varias. Mi tesis de doctorado fue regeneración de tendón. Entonces, bueno, yo hice mi doctorado en Alemania, entonces hicimos como un doctorado tipo sándwich, donde parte de la investigación se hizo en Alemania y parte acá. Entonces, utilizamos diferentes terapias derivadas de plaquetas. Las plaquetas son las que hacen la coagulación en el cuerpo, pero también tienen factores de crecimiento que ayudan a que el tejido se repare, ¿verdad? Entonces, tomamos estas plaquetas de la sangre del caballo y lo inyectamos en lesiones de tendón y monitoreamos, digamos, el proceso de reparación. Entonces, eso se está haciendo. Otro estudio muy interesante, que bueno, Rafa lo mencionó ahí parcialmente, es el implante este que está aquí.
tal vez es probablemente uno de los mejores ejemplos de cómo trasladar la información, es que ese pequeño implantecito de titanio texturizado, básicamente lo vamos a probar en el hueso, a ver si se logra fusionar el hueso, pero la idea de un futuro es que ese implante se usa para personas amputadas, en vez de tener la prótesis, ¿verdad? Que eso pone presión y hay complicaciones derivadas del muñón, que tenga un pin que entre al hueso, que ese pin se integre y básicamente que tenga una rosca en la punta que puedas poner ahí el zapato de ballet o los tenis o lo que sea y que puedan tener una mejor vida, ¿verdad? Adicionalmente a lo que comentan los doctores, creo que parte de lo más importante es que ya se ha podido romper esta idea de que no se puede trabajar en conjunto sector privado y sector público. Entonces, muchos de eso, bueno, como comentaba el doctor, ya es una colaboración en ese tema específico, tanto nacional como internacional con diferentes actores, pero también muchos de estos proyectos, no solo con las empresas como actor privado, sino también con otra parte de la academia que también es privada. Entonces ya como que abre las ideas, digamos, y la mente sobre qué otras cosas se pueden hacer en el país e incluso tratar de buscar presupuestos en conjunto y incluso aplicar a fondos internacionales en estos. Otro ejemplo de este tipo de trabajo que se realiza en el país nos lo cuenta Miguel Araya, quien es investigador de la Escuela de Ingeniería en Diseño Industrial del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Él nos explicó el trabajo que se desarrolla con andamios de titanio, que realiza para implantes de prótesis en conjunto con la UNA y la Universidad de Finlandia. Nosotros dentro del Tecnológico de Costa Rica este proyecto lo estamos desarrollando en un grupo de investigación que se llama el Grupo de Investigación de Materiales y Procesos Bioinspirados. Trabajamos en el Laboratorio de Mecánica de Materiales de la Escuela de Ciencias e Ingeniería de los Materiales en el TEC. Y es un trabajo que hacemos en conjunto con la Universidad Nacional, que es muy importante porque lo que hacemos es un trabajo multidisciplinario, ¿verdad? Nosotros nos encargamos en el tecnológico de la parte del diseño de las estructuras, el diseño computacional y el diseño de ingeniería. Después estos diseños los enviamos con nuestros colaboradores de Finlandia, en donde se hace toda la fabricación de los implantes. Y en conjunto con la Universidad Nacional, lo que hacemos son ya los estudios clínicos, específicamente en caballos, para poder estudiar pues la biocompatibilidad y la osseointegración de estos implantes con el tejido de hueso. Y eventualmente después lo que hacemos es extraer los implantes y hacer estudios ex vivo que llamamos, que son estudios biomecánicos, nuevamente en el Laboratorio de Mecánica de Materiales, en donde estudiamos el comportamiento de mecánico de estas estructuras ya osseointegradas, ¿verdad? Ya integradas con el tejido de hueso, y estudiamos pues esa interfaz y esa interconectividad entre el implante metálico y el hueso. Esta colaboración es importante a nivel multidisciplinario porque precisamente involucra muchas áreas, ¿verdad? Desde el punto de vista de diseño, desde el punto de vista de ingeniería mecánica, también desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista, en este caso, de la parte clínica veterinaria para poder hacer los estudios clínicos o preclínicos con animales. Entonces es una integración de profesiones para poder tener los resultados a los cuales hemos podido llegar. Esto que nos cuenta Miguel es precisamente lo que usted nos estaba explicando. Sí, estos son los andamios, ¿verdad?, que nosotros aplicamos en los equinos, y curiosamente encontramos a Miguel y empezamos a conversar y él decía, estoy haciendo un doctorado con gente de Finlandia con biomateriales y necesitamos probar a ver si funciona en tejido vivo. Entonces inmediatamente pues nosotros le dijimos, tenemos un modelo que estamos utilizando y que funciona muy bien. Entonces lo probamos en el modelo equino, en la coxa del caballo, y funcionó excelente, increíble. Entonces ya esto nos indica que estos implantes que simulan hueso, que tienen alta tecnología, que producen en Finlandia, se puede aplicar tanto para hacer prótesis o estructuras para ortopedia en equinos, como también en humanos. Y ese ya es un paso que logramos dar, porque muchos de estos estudios se quedan en la mesa, porque no llegan hasta probarse en vivo
y ese paso es necesario para poder estar seguros de que va a funcionar en el ser humano. De ahí la importancia que tiene todo este tipo de investigación para la salud pública. Sí, otra cosa importante es que cuando se usan modelos, ¿verdad? Lo que tradicionalmente se ha hecho es usar modelos o sintéticos, por ejemplo, para hacer algunas pruebas, o modelos en animales de laboratorio chiquititos, y esa información en general, solo como por ahí hay estudios al respecto, que por ahí el 30% uno puede trasladar esa información, o sea, el resultado que me dio acá, solo un porcentaje abajo me va a permitir, digamos, va a ser lo mismo en el humano, por decirlo así, cuando ya uno llega a hacer ese estudio. Entonces, cuando se usan modelos diferentes, más grandes, hay más chance de que los resultados puedan ser aprovechados de una mejor forma, digamos, a la hora de ya ponerlo en el paciente y que tenga un mejor impacto. Sí, un gran aporte de, como mencionaba Gloriana, este vínculo que se establece, ¿verdad?, entre la triple hélice, como le llamamos, ¿verdad?, la universidad, el Estado y los diferentes sectores que conforman la empresa privada. Sí, y creo que al final, digamos, son todos estos avances, digamos, lo que nos ha permitido los avances, o sea, este tipo de tecnología lo que nos ha permitido los avances que tenemos hoy, y entonces cómo vamos a la siguiente generación de dispositivos médicos, a la siguiente generación de farma, a la siguiente generación de terapias, como incluso mucho estamos viendo ya terapias personalizadas, el avance de terapias personalizadas, el avance, por ejemplo, de cómo se aplican modelos computacionales, inteligencia artificial, entonces cómo sean ellos, cómo por medio de modelos computacionales pueden ver cuál es la mejor manera de construir las estructuras y entonces pasarlo, digamos, después al animal. Y también cómo aprovechar toda esta, digamos, revolución biotecnológica y aplicarla en los procesos de innovación. Que en definitiva puede llegar a cambiar en el corto, mediano y largo plazo la forma en que se manejan múltiples enfermedades en la atención de la salud pública. Sí, por supuesto, y yo creo que el deseo ahora de la ciencia es llegar en algún momento a producir órganos en el laboratorio, que usted pueda Sí. hacer los órganos en el laboratorio y no depender de donantes para hacer los trasplantes de órganos. Y hacia eso va la ciencia de la medicina regenerativa. Sí, leí por ahí algo que tiene que ver con la bioimpresión. De eso se trata. La bioimpresión es una de las áreas que está muy avanzada ahora y que nosotros dichosamente ya tenemos una bioimpresora muy particular porque además de imprimir también biomateriales o diferentes sustancias, también puede imprimir células. Entonces la bioimpresora nos ayuda a imprimir simulación de tejidos muy similares a los que nosotros tenemos y podríamos utilizarla para, por ejemplo, imprimir algunos tejidos similares a la piel sintética y colocar piel en heridas, o por ejemplo incluso hay diseños ya que se pueden establecer con la forma de vasos sanguíneos, con la forma de una oreja, con la forma de la nariz, y pues definitivamente todo esto es un gran avance en la ciencia porque ya podríamos aplicar esta tecnología pero más avanzada no solamente con estructuras que existen ya en los tejidos, sino también con componentes celulares. ¿Y qué tan pronto será que todo esto pueda estar a disposición de la gente? Porque se pueden imaginar lo que le puede cambiar la vida a una persona, ¿verdad?, que ha sufrido una quemadura, un accidente de tránsito, ¿verdad?, muy fuerte, o que por XYZ pues le hace falta alguna pieza de su cuerpo. O sea, esto parece ciencia ficción, pero es casi que la realidad actual, casi que es un hecho ya. Definitivamente hacia eso va la ciencia. Yo creo que ya en poco tiempo pues vamos a tener muchas sorpresas de la medicina regenerativa y todos los estudios también que está haciendo Roberto también con la parte de dispositivos médicos, porque esto va a ser un avance enorme para la medicina veterinaria y para la medicina humana. Y como les decía, el fin primordial es mejorar la calidad de vida de los animales y de las personas, tener ese impacto en la salud pública que yo creo que dichosamente ya aquí en el país lo estamos realizando.
Sí, muy interesante todo lo que estamos haciendo aquí en el país, lo que se está haciendo en el mundo. Vamos a hablar un poquito más del tema al regresar de la pausa. Quédese con una mirada que ya volvemos. Continúa usted con una mirada del programa de la Universidad Nacional y de CINAR SA, hoy con el tema de investigación biomédica, medicina regenerativa translacional y dispositivos biomédicos. Todo un avance de la ciencia que se está desarrollando en Costa Rica gracias al trabajo que se está haciendo entre la empresa privada, el Estado y las universidades públicas, en específico la Universidad Nacional, que nos representa aquí hoy. Antes de continuar con el tema, vamos a conocer una vez más otra experiencia de Miguel Araya, investigador de la Escuela de Ingeniería en Diseño Industrial del Instituto Tecnológico de Costa Rica, quien trabaja en una forma colaborativa para el desarrollo de estas investigaciones y nos cuenta un poco sobre su experiencia. Poder realizar estudios clínicos es un paso fundamental, es un paso muy necesario para eventualmente llevar nuestras soluciones a resolver problemas específicamente de los seres humanos. Entonces, para nosotros fue una gran oportunidad y es un paso fundamental para poder, las ideas que tenemos a nivel de investigación, poder llevarlas a mejorar la calidad de vida de las personas. Y esta oportunidad de colaboración entre la Universidad Nacional y el Tecnológico de Costa Rica, precisamente en eso es en lo que se ha enfocado, en poder dar un paso adicional a que las soluciones lleguen específicamente a resolver problemas de las personas. Este tipo de investigación es sumamente importante y creo que estamos, pues hoy en día, teniendo un ecosistema bastante adecuado a nivel nacional para poder continuar y desarrollar más investigaciones en esta línea. El objetivo fundamental de estas investigaciones, como he mencionado, es precisamente llegar a desarrollar dispositivos médicos y soluciones que puedan mejorar calidad de vida de las personas. En nuestro caso es en el área, digamos, de diseño de dispositivos ortopédicos, pero realmente hay un sinfín de aplicaciones diversas que se pueden estar viendo beneficiadas de este tipo de investigaciones. Y realmente no en muchos países se está haciendo este tipo de investigación. Entonces, creo que es importante destacar eso, ¿verdad? Que Costa Rica tiene las condiciones, el recurso humano, ¿verdad? El conocimiento, las instalaciones, laboratorios y demás para poder hacer investigación de primer nivel, ¿verdad? De primer mundo. Y muchos de los colaboradores externos nos ven a nosotros con esos ojos, ¿verdad? De conocimiento adecuado para poder hacer esta investigación, pero también
del ecosistema y los recursos adecuados para poder llevar sus investigaciones a un siguiente nivel. Por eso es muy importante continuar con este tipo de investigaciones a nivel nacional y eventualmente ojalá podamos llegar a implementar los resultados de investigación específicamente para, como he mencionado varias veces, mejorar la calidad de vida de las personas. Quería retomar, aunque ya lo hemos mencionado a lo largo del programa, pero no quería dejar de entrarle como más en detalle al tema de los dispositivos médicos, más ahora, ¿verdad? Que Miguel comentó que no es algo que se desarrolla en cualquier país. Entonces, ya que Costa Rica tiene vasta experiencia en este tema, ¿cómo está funcionando el tema de la investigación y el desarrollo de dispositivos médicos aquí en el país? Ok, como había mencionado al inicio, realmente el proceso, digamos, de las plantas tiene toda una lógica y es cuando ya está estabilizada, digamos, la producción en cierto dispositivo, entonces que empiezan a incorporar equipos de ingenieros para hacer mejoras e incluso también tenemos algunos casos de empresas que ya tienen parte de sus equipos de investigación para nuevos dispositivos en el país. Entonces, como parte, digamos, de estas pruebas, pues ellos necesitan saber, como decía Roberto, pues si lo que están haciendo, lo que están diseñando, funciona o no funciona, ¿verdad? Y antes de encontrar esta sinergia con la Universidad Nacional, pues tenían que viajar los ingenieros a otros países, llevarse el dispositivo, ver si funcionaba o no, hacer las pruebas y luego volver a hacer los cambios. Entonces, realmente, esto lo que hace es que sea un proceso muchísimo más rápido, que las mejoras se puedan hacer en mucho menos tiempo, incluso pueden hacerlo casi que en 2 días, volver a hacer hacen una prueba, ven que tienen que cambiar, a los 2 días regresan, ¿verdad? Entonces hacen que el proceso sea mucho más ágil y también dependiendo, bueno, esto depende también mucho del tipo de dispositivo, el tipo de pruebas que tengan que hacer, pero muchas veces incluso es mucho más cómodo el precio hacerlo aquí en el país que hacerlo en otros países. Entonces realmente se convierte en una ventaja competitiva para estas operaciones. Y el hecho entonces que quieran, digamos, hacer más de estos procesos en el país e incluso probar, y también como decía Roberto, la parte de poder interactuar con los médicos, poder ver cómo usan el dispositivo, les ayuda a ellos también a hacer estas mejoras. Y también pues a la parte comercial de estas empresas, que muchas de ellas pues venden sus dispositivos en el país, en cómo entrenar a los médicos y cómo enseñarles a usar. Esto lo cual hace entonces que los médicos aquí en Costa Rica van a estar de acuerdo con las últimas tecnologías, con las últimas tendencias. Entonces esto pues se traduce en una mejora en la calidad de atención que va a recibir el paciente. Eso que usted decía es muy importante. En esto participa pues la industria que está en el país, pero también hay un trabajo colaborativo con instituciones y universidades de otros países. Sí, bueno, hemos realizado investigaciones, sobre todo la parte de dispositivo biomédico. El rol que tiene ahorita la universidad es más de facilitador, ¿verdad? Nosotros lo que estamos facilitando es un espacio amigable, por decirlo así, para que las empresas puedan llegar y desarrollar sus dispositivos biomédicos. En lo que respecta a este otro tipo de investigación, que es ya la investigación más tradicional, pues definitivamente ahí hay que aprovechar el conocimiento de otros colegas, ¿verdad? De otros investigadores que en muchos lugares están dedicados 100% a eso, ¿verdad? Nosotros aquí pues estamos haciendo un esfuerzo grande para tratar de hacer investigación de alto nivel, pero la realidad es que pues tenemos que hacer muchas cosas, ¿verdad? Entonces hay que aprovechar esas colaboraciones, por ejemplo la Universidad de Utrecht, que nos ayudó en ambos doctorados nuestros, la Universidad Libre de Berlín, que fue donde yo hice mi doctorado. O sea, se han ido haciendo colaboraciones internacionales, la Universidad de Oulu en Finlandia, que es la que está haciendo los implantes de titanio. Entonces todo eso va fortaleciendo los vínculos entre universidades de primer mundo y va haciendo que podamos hacer nosotros aprendiendo cosas nuevas y haciendo investigación de alto nivel. Como decía Gloriana, aquí es mucho más fácil a veces hacer ciertas cosas que en Europa, en Estados Unidos. Entonces eso nos ayuda a potencializar el desarrollo tanto de los dispositivos biomédicos de las empresas privadas, por decirlo así, de ciencias de la vida, como también la investigación de este tipo, ¿no? Yo creo que sobre lo que decía Roberto, si quieren como que digamos claro que más fácil no significa que no se siguen los protocolos o los procesos, ¿verdad? Simplemente por
la manera, por ser un país más chiquitito, por la manera en la que funciona, por tener un compromiso real de los diferentes actores en hacer esto y por cercanía, entonces hace que todo sea una gran ventaja poder realizar todo esto y más bien las empresas están hambrientas poder realizar muchísimo más y poder tener acceso a más laboratorios, poder tener acceso a más servicios y poder realmente que puedan hacer una gran parte del proceso aquí en el país. Es una ventaja competitiva muy interesante, que es que nosotros estamos trabajando como, digamos, esto se vende como un servicio, ¿verdad? Se llama investigación contratada, que eso es algo que la universidad antes no tenía. Entonces nosotros con ese, digamos, marco que permite la investigación contratada, a través de la Funda UNA, le brindamos un servicio muy eficiente a las diferentes empresas que quieren que nosotros les ayudemos a desarrollar eso. Entonces eso ha cambiado el paradigma totalmente de que es un proceso que hay que hacer un convenio, y por eso decía que es más eficiente, porque antes de pues, hacer un convenio duraban años en hacer un convenio y a veces no se podía terminar haciendo lo que uno quería hacer. Ahorita como estamos vendiendo un servicio, y creo que esto es algo importante, no se tiene que satanizar, porque ese servicio genera dinero que se reutiliza. Más de un 20% de lo que ingresa tiene que ser reinvertido en capacitación de personal, compra de equipo, remodelación. Entonces es un negocio redondo en el contexto de que nosotros no solo estamos dando un servicio para empresas de ciencias de la vida, que son las que están moviendo la economía del país, que creo yo que como profesionales y siendo profesionales pagados por el Estado es nuestro compromiso. Tenemos que hacer cosas pertinentes, no podemos seguir investigando sobre estas tasas y ya todo lo que está sobre esta tasa ya lo sabemos. Tenemos que hacer investigación que tenga un impacto, que sea lo que ocupa el país, lo que ocupa la empresa, ¿me explico? Y eso es algo que tal vez no hemos sido muy hábiles, ¿verdad? Y se ha ido dando una transformación en esa línea que ha ayudado, digamos, a impactar de la economía del país, y también ha apoyado a estas empresas que son tan importantes, ¿verdad? Y ese punto bien importante, ¿verdad? Que atrae nuevas empresas, que se traduce pues en más empleos para la población. Exacto. Ahora, ahí viene el otro punto. O sea, estas empresas están interesadas en venir a trabajar al país, lo hemos visto en los últimos años, sobre todo después de la pandemia, varias empresas se movieron para Costa Rica de nuevo, algunas que se habían ido regresaron. Y están, pues este tema de la investigación biomédica y demás, todo lo que hemos hablado, pues está como muy en boga en Costa Rica en este momento. Esto requiere que se prepare, ¿verdad?, personal que pueda trabajar en este tipo de materias. ¿Cómo vamos en esto? ¿Cómo avanzamos en esta materia? Yo pienso que excelente, porque ahora en el país hay muchísima formación profesional en el área de la biotecnología, y también uno se emociona cuando ve a los estudiantes que se involucran, que quieren conocer lo que se está haciendo ahora, las cosas novedosas y las proyecciones al futuro, hacia dónde va la medicina veterinaria, hacia dónde va la ciencia, hacia dónde va la medicina humana, y cómo ellos también pueden involucrarse en este tipo de investigaciones y tecnologías que van hacia el futuro, ¿verdad? Lo que decía Gloriana, la inteligencia artificial, toda la tecnología, la biotecnología, las posibilidades de trabajar con la bioimpresión en 3D, y nosotros estamos ahora involucrando a estudiantes, estamos involucrando a universidades y empresas, y pienso que el esfuerzo que se ha hecho es enorme de la Escuela de Medicina Veterinaria, dando ese paso hacia la ciencia abierta, que es lo que queremos para maximizar nuestros recursos. Sí, la importancia de que todo este tipo de conocimiento, al ser generado desde una universidad pública, pues está disponible, ¿verdad? Y también me imagino que en las empresas, para que la gente se informe y conozca más, para que se despierte el gusanillo en esas nuevas generaciones. No, y yo creo que este tipo de espacios son súper importantes, y bueno, lo venimos hablando, es como tenemos que cacarear más todo esto que se está haciendo, porque realmente es un avance muy importante. Y sí, creo que vamos por un buen camino en el sentido de todo este tipo de programas y empiezan a llamar la atención, pero también es no quedarnos ahí. Es como, digamos, por ejemplo, metemos más a estudiantes, por ejemplo, de ingeniería a trabajar con veterinaria o a trabajar con medicina. O sea, cómo crear estos espacios de interconexión entre áreas de conocimiento, porque al final, para realizar eso se requiere conocimiento de muchas partes. Entonces, cómo incentivarlos, cómo emocionarlos por todo esto, estudiantes de medicina, trabajar con ingenieros, entonces crear, y ya hay varios esfuerzos como a nivel nacional, pero pues se quedan cortos. Entonces, ¿cómo hacer, digamos, para
para promover ese tipo de conocimiento interdisciplinario e incluso también de las personas ya graduadas. Es los médicos, muchísimo, o sea, los médicos, y la formación que reciben mucho tiempo es, usted viene a servir al paciente, pero no a investigar. Entonces, todos estos cursos, digamos, o toda esta formación en torno a la investigación, que es súper necesaria. Entonces, creo que todo este tipo de iniciativas ayudan a como pensar fuera de la caja y pensar qué tipo de acciones se pueden tomar en cuenta y tienen que ser entre varias instituciones para que tengan un impacto y que esto se pueda traducir en pues procesos más eficientes, en que las capacidades que tiene el país y por lo cual somos atractivos se puedan ver potenciadas. Hay una cosa, un punto importante, ¿verdad?, que también hemos venido desarrollando en los últimos meses, es que es un tema que tampoco está muy desarrollado, es cómo hacer licenciamientos, cómo hacer las famosas spin-off, porque también llega un momento donde el conocimiento que se genera en la universidad a través de los marcos que permite la Funda UNA o la universidad se quedan cortos y nos limita el impacto que esto puede tener. Entonces es muy interesante, ahorita está bien un proyecto donde vamos a hacer un licenciamiento, ya eso está súper adelantado, un licenciamiento de este know-how, de este conocimiento, de unos modelos que se inventaron en la universidad y los vamos a sacar de ahí, vamos a hacer un tipo de spin-off. Ya es un proyecto que viene caminando, que nos permitió hacer alianzas estratégicas con algunos colegas que trabajan en diferentes áreas de ingeniería, de venta de dispositivos biomédicos y pues ya es una realidad. Eso es un proyecto que si Dios lo permite estaríamos empezando el otro año, ¿verdad? Se llama Nexus, es un proyecto pues que estamos muy contentos, que nos permitiría poner esto como en esteroides, ¿verdad?, potencializar todo lo que estamos haciendo ahorita y continuar, ¿verdad? La universidad gana porque gana dinero de ese licenciamiento y también permitiría tener equipos de última generación que se pueden comprar, ahí sí, con financiamiento externo, meter socios de otros lados, hacer un montón de cosas que haga que crezca más y que pueda tener más colaboraciones a nivel internacional, más estudiantes trabajando a primer nivel, haciendo estudios, haciendo prácticas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces también es un pasito más de cómo la universidad, y esto lo hacen las universidades en el mundial, puede llegar a tener un impacto todavía más fuerte en el país, en el mundo, ¿verdad? En el ecosistema. Sí, este trabajo que hemos expuesto hoy definitivamente es uno de los ejemplos más importantes que yo he conocido sobre, ¿verdad?, cómo el conocimiento que se genera en una universidad pública como la Universidad Nacional, específicamente en la Escuela de Medicina Veterinaria, se traduce en una serie de engranajes, ¿verdad?, que lleva a investigación, a trabajo con empresa privada y todo esto se traduce al final en mejora de la calidad de vida de la gente. En este caso, pues también no solo de la salud humana, sino también la salud animal, que al final todo esto se traduce en una mejor sociedad. Esperamos que este tipo de iniciativas de verdad sigan creciendo. Costa Rica se distingue ya por ellas y pues hay mucho potencial al respecto y pues aquí siempre tendrán las puertas abiertas para que nos cuenten qué cosas más extraordinarias están trabajando. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa y a ustedes por acompañarnos una vez más. Les recuerdo que puede buscar más información sobre este tema en particular en la página de la Escuela de Medicina de Veterinaria de la Universidad Nacional, también en CINDE, ¿verdad? Y también en nuestra página en www.unacomunica.una.ac.cr. Además puede buscarnos en nuestros perfiles en redes sociales bajo el nombre de Una Comunica. Le esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.
Hola, ¿qué tal? ¿Sabía usted que en Costa Rica se trabaja en algo llamado investigación biomédica en medicina regenerativa transnacional y dispositivos médicos? Todo esto desde la Escuela de Medicina